del 18 de octubre. Un trabajo conjunto con la empresa Ipsos. Esta noche nos acompañan dos analistas políticas. Le doy la más cordial bienvenida a una amiga de la casa, Verónica Rocha. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Feliz de estar acá en RTP y verlos a todos nuevamente. Gracias. Y por la vía del internet está con nosotros otra gran profesional, Guadalupe Pérez Cajías. Guadalupe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con RTP. Muy buenas noches y agradecerles a ustedes la invitación, saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de RTP y saludar también a Verónica a través de este medio. Perfecto, gracias Guadalupe. Ahora sí, amigos, amigas, les hacemos conocer los resultados arrojados en este estudio, en esta encuesta de percepción. Adelante, compañeros. Muy buenas noches, estimados televidentes, queridos amigos, amigas, compadres y comadres. Les pedimos su total atención para esta última encuesta que vamos a publicar previo a las elecciones de este próximo 18 de octubre, fecha en la cual nos vamos a enfrentar a las urnas para decidir nuestro voto, un voto histórico importantísimo en una coyuntura tan importante y problemática que está viviendo el país. Es por ello que lo que le vamos a presentar a continuación es una fotografía de un momento específico, un momento en el cual vamos a ver cuáles son las fuerzas políticas que se encuentran con mayores oportunidades de sentarse en la silla presidencial. Es importante tener en cuenta que estas encuestas no han sido desarrolladas por teléfono, sino cara a cara en hogares del país. También es importante considerar que esta encuesta ha sido tomada luego del debate, es decir, del 21 de septiembre al 4 de octubre, por lo que hay muy poco tiempo para que haya sido considerado relevante los cambios que hayan podido existir en la percepción ciudadana de los debates presidenciales. Dicho esto, les vamos a presentar la ficha técnica de lo que ha sido esta encuesta, encargada por RTP para la multinacional encuestadora Ipsos. A continuación damos lectura a la ficha técnica. Universo, hombres y mujeres de 18 a más años de edad, integrantes de todos los niveles socioeconómicos que residen en el área urbana y rural de los 9 departamentos. Tamaño de la muestra, 2.000 encuestas. Periodo del trabajo de campo, del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020 a nivel nacional. Esto antes de los debates. El tipo de muestra es un muestreo probabilístico. El método de recopilación de la información es entrevista cara a cara en hogares. Ámbito geográfico, área urbana y rural de los 9 departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando. Nivel de confianza y margen de error. En el nivel de confianza tenemos un 95%. Margen de error, total Bolivia más menos 2,2%. Total urbano más menos 2,7%. Total rural más menos 3,8%. Personas jurídicas que encargaron el estudio: estudio multicliente de Ipsos Bolivia, suscriptor principal RTP. Vamos a dar una revisión a las principales respuestas. La respuesta de usted para esta encuesta de Ipsos. La pregunta, respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? Esta es la respuesta que hemos tenido desde La Paz. Ya tengo decidido 65%. Tengo mis dudas 17%. Ninguno me convence 11%. No estoy informado 6% y no sabe, no responde 1%. La misma consulta que le hacemos a Cochabamba y esta es la respuesta emitida. Ya tengo decidido 66%. Tengo mis dudas 11%. Ninguno me convence 14%. No estoy informado 6%. No sabe, no responde 3%. Santa Cruz también emite su respuesta a la siguiente consulta. Respecto a esta intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? Santa Cruz ha respondido de esta manera. Ya tengo decidido 57%. Tengo mis dudas 20%. Ninguno me convence 15%. No estoy informado 6%. No sabe, no responde, tiene un 2%. Seguimos el recorrido por nuestro país y esta es la respuesta que emite Chuquisaca. Ya tengo decidido 60%, tengo mis dudas 21%, ninguno me convence 12%, no estoy informado 4%, no sabe, no responde 3%. El turno de conocer la respuesta a la siguiente consulta en Oruro. Respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra?
Ya tengo decidido 54%. Tengo mis dudas 22%. Ninguno me convence 13%. No estoy informado 8%. No sabe, no responde 3%. El momento de la respuesta de Tarija. Ya tengo decidido tiene un 61%. Tengo mis dudas 17%. Ninguno me 15%, no estoy informado 8%, no sabe, no responde 6%. Ya esta consulta tenemos Total Bolivia. ¿Qué pasaría respecto a la intención de voto para presidente? ¿En qué posición usted se encuentra? Ya tengo decidido 61%, tengo mis dudas 17%, ninguno me convence 13%, no estoy informado 7%, no sabe, no responde 2%. Muy bien, estimados televidentes, ha llegado el momento de conocer las respuestas que ha dado el pueblo boliviano en relación a la intención de voto para las elecciones de este 18 de octubre. La pregunta fue la siguiente: si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted en el departamento de La Paz, tanto en el área urbana como rural? El 51.9% de los encuestados respondió que votaría por Luis Arce Catacora del MAS. El 19.3% por Carlos Mesa. Muy por debajo, en el tercer lugar, está Chi Hyun-chung con el 3.9%. En cuarto lugar, con 1.8% de la intención de voto, Luis Fernando Camacho. Con 1% de la intención, Jorge Tuto Quiroga. Con 0.3%, Feliciano Mamani de Pambol. Finalmente, por María de la Cruz Vallá, 0%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, configuran un 21.8% de los encuestados. A continuación vamos a conocer cuáles han sido las respuestas que ha brindado el departamento de Cochabamba, tanto urbano como rural. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Por Luis Arce Catacora votaría el 39.9% de los encuestados. 36.7% lo haría por Carlos Mesa. 2.4%, muy por debajo, se encuentra el señor Chi Hyun-chung. Con 2% de la intención de voto, Luis Fernando Camacho en Cochabamba. Con 2% también, Jorge Tuto Quiroga. Con 0% empatados, Feliciano Mamani y María de la Cruz Bayac. Blancos, nulos, no sabe, no responde, configuran un 17% de los encuestados. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? En Santa Cruz, el 42.1% de los encuestados ha respondido que apoyaría al candidato del partido Creemos, Luis Fernando Camacho. Con el 19.9% está en segundo lugar Carlos Mesa. En el tercer lugar, muy cerca de Mesa, se encuentra Luis Arce con 15.7%. 1.4% para la candidata María de la Cruz Vallá. 1.2% para Chi Hyun-chung. 1.2% también para Jorge Quiroga. 0% para Feliciano Mamani. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 18.5%. A continuación, vamos a conocer más de lo que han respondido los bolivianos en el interior del país, en el departamento de Chuquisaca. Carlos Mesa, con 52.9% de los encuestados, dirían que votaría por él. 22.3% votaría por Luis Arce Catacora si las elecciones fueran hoy. Luis Fernando Camacho, de Creemos, en tercer lugar con el 4.8%. En Chuquisaca, Jorge Tuto Quiroga se llevaría el 2.7%. Chi Hyun-chung con el 1.8%. Tanto María de la Cruz Vallá como Feliciano Mamani están con el 0%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 15.5%. A continuación vamos a conocer el dato que nos trae la encuestadora Ipsos, encargada por NTP,
Con esta pregunta, si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? El 46.1% respondió que votaría por Luis Arce del MAS. El 28.5% por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. En tercer lugar, muy por debajo, Jorge Quiroga con el 3.2%. Con 2.8% Chi Hyun-chung, 1.9% para María de la Cruz Bayá, 1.5% para Feliciano Mamani, 0.6% para Luis Fernando Camacho. Los votos blancos, nulos, no sabe, no responde, 15.4%. A continuación vamos a conocer qué han respondido en el departamento de Tarija a la misma pregunta. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría? 38.8% ha respondido que votaría por Mesa en Tarija, 27% para Luis Arce Catacora, 6.6% para Chi Hyun-chung en el tercer lugar, 6.3% para Luis Fernando Camacho en Tarija, 2.6% para el candidato del Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, 0.7% para el representante de Pambol, 0.3% para la representante de ADN, blancos, nulos, no sabe, no responde, 17.7%. A continuación tenemos el dato de la misma pregunta realizada para el departamento de Potosí. En primer lugar, con 40.9% de los encuestados han respondido que votarían por Carlos Mesa. El 27.5% votaría por Luis Arce del MAS. 3.2%, muy por debajo, Luis Fernando Camacho con 3.2%. 1.6% para Chi Hyun-chung, 0% tanto para Libre 21, ADN y Pambol. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 26.8%. A continuación vamos a conocer qué han respondido los benianos en el departamento del Beni. 31.6% ha dicho que votaría por Carlos Mesa. En segundo lugar, Luis Arce Catacora. En el tercer lugar, con 18.8%, Luis Fernando Camacho. 3.5% para Jorge Tuto Quiroga de Libre 21. 0.5% para Chi Hyun-chung. 0.5% también para Feliciano Mamani. 0% para ADN. 20.5% de indecisos, blancos y nulos. A continuación, vamos a conocer qué es lo que han respondido en el departamento de Pando y luego vemos el total. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría? En Pando, 37.5% votaría por Luis Arce, 20.7% por Carlos Mesa, 9.7% para Creemos de Luis Fernando Camacho, 2.0% para el candidato de Frente para la Victoria, 1% para María de la Cruz de ADN, 0% tanto para Feliciano Mamani como para Jorge Tuto Quiroga y un 29.1% que se llevarían los nulos blancos o que no supieron responder la pregunta. Ahora vamos a conocer el dato del total Bolivia en las ciudades. Total Bolivia urbano. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? 31.2% para Carlos Mesa, 28.2% en las ciudades para Luis Arce, 16.9% para el partido de Luis Fernando Camacho, 2.7% para Chi Hyun-chung, 1.5% para Jorge Quiroga, 0.6% para María de la Cruz, 0.1% para Feliciano Mamani, 18.8% de los encuestados en las ciudades de Bolivia, nulos, blancos, no saben, no responden. Ahora vamos a conocer qué es lo que han respondido en el área rural de Bolivia. Esto es Total Bolivia Rural. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? En el área rural lo apoyan 47.1% de los encuestados a Luis Arce, el 20.4% a Carlos Mesa, el 6.5% a Luis Fernando Camacho, el 2.3% a Chi Hyun-chung, el 1.7% a Jorge Tuto Quiroga, 0.5% para Feliciano Mamani, 0.3% para la candidata de ADN, 21.2% blancos, nulos, no saben, no responden. Y finalmente, vamos a conocer el total Bolivia, urbano, rural. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? El 34% de los bolivianos encuestados apoya a Luis Arce Catacora. En el segundo lugar, con 27.9%, está Carlos Mesa. En el tercer lugar, con 13.8%, Luis Fernando Camacho, tanto en el área urbana como el área rural de todo el país.
2.6% para el candidato Chi Hyun-chung, 1.6% para Jorge Tuto Quiroga, 0.5% para María de la Cruz, 0.2% para Feliciano Mamani de Pambol. Hay un 19.4% de indecisos en relación a su voto. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos con nuestras analistas. Verónica, usted por favor, ¿qué le parece? ¿Cuál es su impresión de lo que vendría a ser la primera vuelta en el país? Sí. A ver, creo que hemos comenzado escudriñando un poco unos datos bastante generales que yo quisiera primero poner en contexto para luego adentrarme en ellos. Sabemos que la ficha técnica lo dice, esta encuesta de manera general tiene un rango de 2.2% de margen de error y este margen de error usualmente cuando nos vamos a los departamentos suele ampliarse bastante. En el consolidado nacional sí se puede hablar de ese término, pero usualmente lo que pasa en las encuestas es que cuando nos vamos a los departamentos ese margen se amplía, habrá que ver en qué sentido. Por lo tanto, los datos que hemos visto departamentales, que son los que voy a comentar ahora concretamente, tienen un margen de error que yo creo que va más allá del 2.2%. En ese sentido, me llama la atención que, bueno, hay una distribución bastante clara en esta encuesta, como la hemos visto, de que en 4 departamentos estaría ganando el MAS, sería La Paz, Cochabamba, Oruro y Pando. En otros 4 departamentos estaría encabezando Comunidad Ciudadana, que serían Chuquisaca, Tarija, Potosí y Beni. Y habría un departamento que obviamente es Santa Cruz, que estaría encabezado por la candidatura de Luis Fernando Camacho. Esto quiere decir que de alguna manera el país está repartido en 4, 4 y 1, pero con el dato importante de que el eje central, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que sabemos concentran la mayor cantidad del padrón nacional, está en uno de Luis Fernando. De los resultados en términos departamentales, haciendo una comparativa así muy abuelo de pájaro con resultados anteriores de encuestas más o menos similares, es decir, la única que no contenía a la presidenta Áñez como candidata, nos dicen que Comunidad Ciudadana estaría avanzando en algunos departamentos, como ser Tarija, que ya se había visto en algunas otras encuestas, Potosí, que me parece que es una novedad porque estaba también bastante indeciso, y bueno, el Beni parece que también está tomando la decisión por Comunidad Ciudadana. Luego, La Paz, encabezada por el MAS, creo que no es ninguna sorpresa. Cochabamba también es algo que es una plaza por definición masista, aunque también parece haber un crecimiento de Comunidad Ciudadana ahí. Oruro es una plaza masista, también la encabeza, y Pando lo propio. Me parece importante señalar, he estado apuntando también los datos de los indecisos e indecisas, porque van a ser bastante relevante, ese voto va a ser bastante relevante en esa elección, lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos y comentamos las encuestas. En ese sentido, quiero resaltar que hay 4 departamentos que se llevan la mayor cantidad de personas que aún no han querido responder o no han decidido su voto, o no lo saben aún. Estos serían La Paz con un 21%, Potosí, que es el departamento que de acuerdo a esta encuesta tiene la mayor cantidad de indecisos, 26.8%, Pando es el que encabeza con 29%, Potosí le sigue con 26.8%, La Paz 21% y Beni con 20%. Serían estos 4 departamentos que aún no han tomado del todo sus decisiones, que por lo menos son llamativos estos datos. Eso creo que podría comentar de manera general respecto a los departamentos para luego adentrarnos en algún comentario de nivel nacional que creo que podemos cruzar con otros datos. Guadalupe, según los datos, la cantidad de gente que ha decidido su voto está alrededor del 61% y una gran cantidad de gente todavía no dice por quién votará. Están por encima del 25% según estos datos. Pero el resultado final de 34 a favor del MAS contra 27.9 de Comunidad Ciudadana nos hacen ver de que estamos yendo a una segunda vuelta. ¿Qué opinas tú? Bien, creo que es importante primero siempre precisar a la ciudadanía que las encuestas son una referencia de la realidad, ¿no es cierto? Y tenemos una toma que es como una fotografía de la realidad, pero hay una realidad más amplia, más dinámica y compleja. Y creo que esto es importante al momento de hacer una lectura de las encuestas.
A partir de esta declaración, creo que es importante indicar que si bien hay un porcentaje todavía importante de indecisos en su conjunto, ¿no? Después vamos a ver las distintas tipificaciones, con un 19,4% a nivel nacional, este porcentaje ha descendido desde las últimas dos encuestas más recientes. Estamos hablando de la que se publicara el 16 de septiembre, que tenía un 29,7% de indecisos. La que se publicó el 30 de septiembre tenía un 27,5% de indecisos, y ahora vemos un 19,4% de indecisos, lo que nos da a entender que en estas semanas la ciudadanía podría estar ya empezando a asumir una decisión en relación a su voto, que antes, hace 4 o 3 semanas, todavía no la tenía muy clara. Y esto creo que es importante mencionarlo porque este sería un efecto de dos elementos particulares. Uno, ciertamente influencia lo que mencionaba Verónica hace un momento, el tema de que la presidenta Yanine Áñez decide declinar su candidatura tiene un cierto efecto también en los porcentajes que hemos visto, pero también creo que es importante mencionar el efecto de las propias campañas que se lanzan el 6 de septiembre, el domingo 6 de septiembre, que vemos que en los periodos que se han tomado justamente estas anteriores encuestas, la primera entre el 3 y el 7 de septiembre, la segunda entre el 20 y el 29 de septiembre, y esta que vemos hoy de Ipsos para RTP entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, empieza a generar un impacto las propias campañas para empezar a persuadir a la propia ciudadanía, es lo que estaríamos viendo reflejado en estos números, que la ciudadanía empezaría ya a sentirse persuadida en función a determinados candidatos para salir del grupo de los indecisos y empezar a entrar más bien al grupo de las personas que ya tienen consolidado su voto. Perfecto. Gracias, Guadalupe. Verónica, otro dato que llama la atención es que prácticamente los indecisos estarían hasta el momento en tercer lugar, con el 19,4%, y la fórmula es punto. Así que eso significa que todavía hay margen para seguir realizando campaña. Por supuesto que hay margen para seguir realizando campaña, porque como había señalado, creo que un dato fundamental y que hay que darle un tiempito para escudriñarlo en los análisis y en las encuestas, tiene que ver con este voto indeciso, que ocasionalmente puede ser oculto, o que puede estar no decidido, o que puede decidirse a último momento. En todo caso, Eduardo, si me permites, a mí me parece importante señalar lo siguiente, como a manera de conclusión, ya hablando del tema nacional. El día 17 de septiembre ocurre, creo que uno de los sucesos de campaña más importantes durante el proceso electoral, que tiene que ver con que la presidenta declina su candidatura. Desde ese entonces solamente hay 2 encuestas nacionales que miden lo que está pasando, esta es la segunda. Por lo tanto, para no caer en este ejercicio que a veces uno puede pecar de estar midiendo peras con manzanas, creo que hay una posibilidad de generar algún acercamiento entre la encuesta de CS More en algún momento y esta de Ipsos, porque más o menos manejan muestras similares y tiempos similares. Estamos hablando de, esta encuesta tiene 2.000 encuestas, la de Ipsos, la anterior tiene 2.400, y ambas son urbanas rurales. Veamos en ese sentido qué es lo que pasa. En la otra encuesta más tenía 31%, estoy hablando del total nacional urbano-rural. Comunidad Ciudadana 25% y creemos 13%, y la que hemos visto ahora, el MAS tiene 34%, Comunidad Ciudadana 28% y creemos 14%. ¿Qué es lo que está pasando en general? Y tiene que ver con el tiempo, porque obviamente esta encuesta que estamos presentando y comentando el día de hoy es la más reciente. El MAS estaría aumentando más o menos unos 3 puntos, Comunidad Ciudadana estaría aumentando más o menos otros 3 puntos, creemos estaría aumentando 1 punto. De alguna manera de estos datos se puede inferir que estamos registrando un crecimiento en todos los candidatos, y yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. Guadalupe ya le estaba señalando, la gente que estaba indecisa está empezando a tomar decisiones. El silencio electoral ya empieza la próxima semana, el próximo jueves, por lo tanto realmente queda poco tiempo para las campañas, poco tiempo para los últimos esfuerzos. Estamos en los últimos días en los que la gente ya va a ir tomando sus decisiones. No obstante, es bastante probable que se acerquen a la urna y que tomen su decisión en ese momento, por lo que me parece que registrando todos los 3 candidatos que por el momento están encabezando las encuestas, un crecimiento más o menos sostenido e igualitario entre ellos,
lo cual obviamente quiere decir que la gente está tomando decisiones y pensando que hay todavía bastantes movimientos en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, yo diría que estamos en condiciones de mirar algo que ya hemos estado viendo en el comportamiento general de todas las encuestas, que tiene que ver con que es un final muy difícil de predecir, en el que obviamente no podemos incurrir ahora en señalar cómo va a desenlazarse, porque ciertamente las posibilidades de una segunda vuelta o de una victoria muy apretada en primera vuelta, si fuera el caso, es algo que va a terminar definiéndose en el momento. Guadalupe, otro detalle que observo en estas encuestas es que a nivel de los indecisos, en el área urbana llegan al 18.8% y en el área rural mucho más elevado, 21.2%. Este electorado indeciso, ¿qué tendencia tiene? Es decir, ¿qué fuerzas políticas pueden trabajar más con este electorado indeciso? Bien, creo que para esto es importante retomar esta lectura en perspectiva y coincido con Verónica en relación a hacer una comparación en función a esta que es la segunda encuesta que se produce y se publica después de la declinatura de la candidatura de la presidenta Áñez y la de Sies Mori que se publica el 30 de septiembre. Sin embargo, creo que no hay que dejar la referencia de la encuesta que se publica el 16 de septiembre de Tu Voto Cuenta porque nos permite ver también un avance en el tiempo y empezar también a entender estas tendencias. En ese sentido, creo que es importante precisar que esta reducción de indecisos ha beneficiado considerablemente a la candidatura de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, pasando de un 12,8% a un 24,7%, a un 27,9%, que es el que vemos ahora con Ipsos. Relativamente a la candidatura de Camacho, que pasa de un 8,3 en la encuesta publicada el 16 de septiembre de Tu Voto Cuenta a 12,7% en la encuesta de Sies Mori publicada el 30 de septiembre, a un 13,8% en la encuesta de Ipsos para RTP que estamos viendo hoy. En el caso del Movimiento al Socialismo y la candidatura de Luis Arce, cabe precisar que hay una variación importante que habría que mencionar, pues en la encuesta del 16 de septiembre publicada por Tu Voto Cuenta con un 36,4%, después desciende en la encuesta de Sies Mori a un 30,6% y ahora remonta con una favorabilidad a nivel nacional del 34%. Entonces estaríamos viendo ahí que hay un movimiento probablemente entre las personas que simpatizan o que buscan elegir en el próximo 18 de octubre a Luis Arce Catacora como su posible presidente. En ese sentido, creo que aquí tenemos un dato importante y el otro dato sobre el que me consultabas, que está relacionado con cómo entender esta diferencia de indecisos entre el área urbana del 18% y el área rural del 21%, creo que es muy importante precisar las categorías que Ipsos ha establecido para esta encuesta para RTP en relación a esta indecisión, porque hay un 17% a nivel nacional que dice tener dudas, hay un 13% que dice que ninguno le convence, hay un 7% que indica que no está informado y después tenemos un 2% que no sabe y no responde. En ese sentido, vemos que aquí hay dos tendencias importantes. Por un lado, los que advierten realmente tener una duda en relación a su voto, que estamos hablando de un 17% a nivel nacional, lo cual podría estar relacionado con o que no quieren decir realmente cuál es su voto o que realmente tienen dudas al respecto. Pero entre el 13% de ninguno me convence y el 7% de no estoy informado, habría que también entender que hay una diferencia entre la falta de información que podría estar teniendo un grupo y la falta de persuasión que podría estar teniendo un grupo. Y en ese sentido habría que ver cómo las distintas candidaturas van a encarar la siguiente semana, que como bien mencionaba Verónica, tienen hasta el jueves de la siguiente semana para intensificar al máximo sus campañas, para poder informar a la ciudadanía y que se pueda reducir este 7% nacional de no me siento informado, y al mismo tiempo empezar a ganar mayor cantidad de electores a través de mensajes persuasivos para poder llegar a este 13% que indica que ninguno le convence. Y aquí quisiera hacer una puntualización importante. Tendríamos que considerar un factor que, si bien no está planteado como una de las categorías de las preguntas,
creo que es importante mencionarlo y es el grado de confiabilidad que tiene la ciudadanía en relación a las próximas elecciones. Y creo que en ese sentido habría que considerar desde todas las candidaturas y desde los propios medios el mensaje que el Tribunal Supremo Electoral está insistiendo en transmitir a la ciudadanía sobre la confiabilidad en el propio proceso electoral. Y creo que eso va a ser también determinante a la hora de evidenciar finalmente el porcentaje de personas que asistan a las urnas y aquellas que decidan no hacerlo. Y creo que los mensajes en relación a la confiabilidad que debe tener la ciudadanía con este proceso electoral, dado el contexto del anterior proceso electoral hace casi exactamente un año, es un elemento fundamental que habría que considerar. Perfecto. Ipsos, amigos, amigas televidentes, nos habla de un 34% que lograría en las elecciones nacionales el candidato Luis Arce. Para Carlos Mesa, un 27.9%. Esto significa que hay segunda vuelta. Vamos a ver los datos que arrojan sobre la segunda vuelta después de esta tanda publicitaria, por favor. En todo momento, en todo lugar, somos imprescindibles. Sin nosotras, la economía, las familias, la salud, la educación, los mercados, la política, los trabajos, el país entero